Este es un podcast de Revista Factum. Daniel, de 44 años, fue detenido en San Salvador el 10 de abril de 2020 a las 8:10 de la mañana a tan solo 10 metros de su casa. Daniel había salido a la zona verde del pasaje de su casa para que su mascota, una perra, hiciera sus necesidades. 4 agentes de la Policía Nacional Civil se acercaron a Daniel y le dijeron que estaba violando la cuarentena domiciliaria obligatoria y que lo iban a detener. Daniel les explicó a los agentes que él vivía a solo 10 metros de donde se encontraban discutiendo y que solo había salido para que su mascota hiciera sus necesidades. A los policías no les importó el argumento de Daniel y le dijeron que igual se lo iban a llevar. Daniel les pidió a los agentes que le permitieran llevar a la perra a su casa, pero uno de los policías le dijo que no podía. Así que le quitaron a su perra, lo despojaron de su celular, de su billetera y se los fueron a entregar a su esposa, que estaba en su casa, en efecto, a solo 10 metros de donde habían detenido a Daniel. A Daniel los policías le dejaron solamente el DUI y así lo subieron a un microbús de la PNC. En ese vehículo lo iban a transportar a la Vía Olímpica en el municipio de Mexicanos, que estaba siendo usada como centro de contención. En la Vía Olímpica a Daniel le tomaron fotografías. Firmó unos documentos en los que aceptaba someterse a una cuarentena. Y tuvo la oportunidad de explicarle a un médico que lo entrevistó cómo fue que lo habían detenido. Pero ese mismo médico dio la orden de que Daniel se quedara detenido. El caso de Daniel fue conocido por la Sala de lo Constitucional en un habeas corpus, el 343-2020, que fue interpuesto el 28 de abril. Daniel no había sido el único. Convenció a otros compañeros de detención de buscar la intercesión de la Sala de lo Constitucional para que lo liberaran de la detención ilegal de la que era víctima. La Sala de lo Constitucional ordenó en una sentencia acumulada de varios casos de habeas corpus por detenciones ilegales que Daniel fuera liberado el 15 de mayo de 2020. Pero a pesar de la orden constitucional, quienes retenían a Daniel en la Vía Olímpica le dijeron que se iba a quedar otros 15 días más luego de un intento de fuga de otros detenidos. Daniel fue liberado el 30 de mayo, pero no lo dejaron ir como a cualquier persona. Esto fue lo que relató Daniel en su denuncia. Me vinieron a dejar a la casa los de la STO. Venía un dibujante que hizo el croquis de mi pasaje. Le tomaron fotos al DUI de mi esposa y mi hija. Solo quiero saber si eso es parte del procedimiento cuando nos sacan de los centros de contención. La Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador recopiló entre el 28 de abril y el 22 de junio de 2020 denuncias relacionadas con violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nayib Bukele. Contagios por negligencias de las autoridades en los centros de contención, detenciones ilegales, ejercicios físicos a la fuerza como castigo por violar la cuarentena, lesiones y maltrato verbal de los agentes policiales y militares. Todo esto fue registrado por el equipo de la comisión. Muchas denuncias se tradujeron en habeas corpus y amparos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como fue el caso de Daniel.
mientras que otros casos muy sonados, como los contagios de niños y adolescentes del ISNA, los contagios en personas de la tercera edad en el asilo Sara Saldívar y los contagios y maltratos en los centros de contención, de no ser resueltos por la Fiscalía General, podrían llegar a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos son algunos testimonios en primera persona recogidos en los habeas corpus y en las denuncias de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que la Comisión de la Universidad de El Salvador recopiló. También hay otros casos que quedaron registrados por los receptores de las denuncias. Fui detenido cuando llegué a comprar cena a una tienda después del último viaje, ya que trabajo como motorista del transporte público de la ruta. A eso de las 7:20 de la noche, el día 6 de abril de este año, llegaron varios policías al lugar donde me encontraba. Mostré mi carta de trabajo y mi carnet de la empresa. Los policías me dijeron que eso no importaba y que me iban a llevar a cuarentena. Dejé la carta del trabajo y el carnet de la empresa en la tienda y el bus quedó a media calle. Un amigo mío lo estacionó. El día 5 de abril, a eso de las 12 del mediodía, yo estaba esperando afuera de mi lugar de trabajo que me entregaran mercadería de venta de lácteos para ir a repartir. La policía se acercó a mí, me pidió mis documentos y les expliqué que estaba trabajando, esperando a que me entregaran el producto para ir a vender. Me dijeron que los acompañara a la esquina, frente a mi trabajo, y ya allí me dijeron que no importaba que estuviera trabajando. El policía no quiso hablar con mi jefe y sin más me subió a la patrulla. No me explicaron el porqué de la detención y solo me llevaron hasta la Villa Olímpica. Me dijeron que iba a estar 15 días detenido por romper la cuarentena. El día 5 de mayo cumplí 30 días de detención. Los agentes nos llevaron a Santa Ana, al centro de detención, pero estaba lleno, por lo que nos llevaron al local de la STO, donde nos tuvieron desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana haciendo ejercicio. La persona que se negaba a hacer ejercicio le pegaban patadas. A un cipote con retardo mental le dieron como 29 patadas, que era la edad que tenía, porque no podía hacer los ejercicios. Yo le dije a la gente que el joven que estaba golpeando era discapacitado, razón por la cual también me golpearon. Los agentes no cargaban ONI. A eso de las 3:30 de la mañana llegamos a San Salvador. Las entrevistas que hizo la comisión de la Universidad de El Salvador revelaron una constante, según los testimonios que iban recogiendo en cada denuncia. Los policías el día de las detenciones nos dijeron que debían cumplir una meta de 2 detenciones por cada equipo de turno, porque era el ejemplo que había pedido el presidente para que la gente no saliera. Viera, ahí en la Villa Olímpica, los policías nos sacaban castigados al sol de las 11 de la mañana, día de por medio, como castigo por andar en la calle. La PNC nos hace maltratos de forma permanente a todos los que estamos en la Villa Olímpica. Me obligaron a firmar la detención, no recuerdo por cuántos días. Ahí nos enferman con la comida porque llega la carne o el pollo casi crudo, igual las verduras y las tortillas. Nos dan una botella de agua de medio litro para 2 días. Si se nos acaba, debemos tomar agua de la regadera, que sale amarilla y con olor a aguas negras. Los casos, pese a que fueron del conocimiento de la Sala de lo Constitucional y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y remitidos a la Fiscalía General de la República, siguen en la impunidad. La comisión recopiló 21 casos de habeas corpus, un amparo constitucional, 49 asistencias psicológicas, 64 casos generales, en los que incluyeron maltratos físicos y verbales de las autoridades, amenazas y otros actos intimidatorios, al igual que vulneraciones al derecho a la salud, al agua y a la alimentación.
8 asistencias administrativas y 832 asistencias humanitarias, referidas a familias que se quedaron sin alimentos y agua potable en sus casas, que no tenían recursos económicos disponibles y que no podían salir de sus casas por la cuarentena domiciliaria obligatoria. La comisión recibió también la solicitud de ayuda de 2 personas salvadoreñas varadas en el extranjero. Recibió denuncias de familias que fueron separadas al llevarlas a centros de contención distintos. El gobierno de Nayib Bukele renunció a la medida de los centros de contención luego de que la Sala de lo Constitucional declaró ilegales estos lugares de detención, de los que hay denuncias que podrían llegar a instancias judiciales internacionales. La Asamblea Legislativa renunció a seguir aprobando las medidas de encierro y desde julio se empezaron a diseñar fases para la reactivación del trabajo y la economía en general. Pero el planteamiento legal falló y El Salvador reanudó su vida sin ningún orden ni prevenciones específicas para evitar los contagios por el coronavirus. Los centros de contención, las detenciones ilegales, los maltratos de las autoridades, los contagios por negligencia, las muertes por estos contagios, el descuido del gobierno hacia el personal de salud, todo fue quedando atrás. Pero las víctimas, a ellas posiblemente les cueste olvidar.